Los problemas y cómo afectan la vida del cristiano. ¿Me escuchan todo bien, verdad que sí? Se supone. Los problemas y cómo afectan la vida del cristiano. Amén. Y vamos a basarnos en Hechos capítulo 14, versículo 22. Les recomiendo, por favor, busque su Biblia. Hechos capítulo 14, versículo 22 en esta mañana. Y vamos a ver un texto muy interesante de la palabra del Señor. Y vamos a hablar de un tema que tal vez dentro de la iglesia comúnmente no se habla, porque durante muchos años hemos tenido una influencia, la iglesia ha sido bombardeada con lineamientos o teologías de la prosperidad, donde el sentirse bien es lo mejor, y como que el sentirse mal no es lo mejor. Y se nos ha venido enseñando durante muchos años, a través de muchos medios de comunicación, de que las cosas que son problemáticas algunas veces en nuestra vida, como que no provienen de Dios. Y a veces hemos dejado a un lado entender que Dios quiere tratar con cada uno de nosotros a su manera, y que muchas veces en ese trato que Dios quiere con nosotros, hermano, pues va a ser difícil, vamos a sufrir, porque no todo es color de rosa, como hay veces se nos quiere tratar de enseñar o de mostrar. Pero en esta mañana yo quiero que veamos este texto de Hechos 14, 22 en nuestras Biblias, y veamos lo que nos dice la palabra del Señor. Sí va a aparecer en su pantalla, pero quiero que lo busque en su Biblia también, por favor. Dice la palabra del Señor: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y esta es tal vez la parte que se ha obviado, o es la parte que tal vez no nos gusta. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y vuelvo a repetir, durante años hemos sido bombardeados, hemos tenido corrientes dentro de las iglesias, algunas han sido muy influidas, lamentablemente, de que ser cristiano es un asunto muy light, muy suave, y que no tienen que pasarnos contrariedades o problemas. Y la verdad que cuando revisamos la palabra del Señor, hermano, y nos damos cuenta que cuando nos comprometemos con el Señor, cuando realmente nos comprometemos con el Señor, hay gente que se compromete con el pastor, hay gente que se compromete con el edificio, con la iglesia o con una organización. Pero cuando nos comprometemos con el Señor, nos damos cuenta que en verdad, y tal vez esta palabra a usted tal vez no le suene muy bien por ahora, pero algún día tal vez le va a sonar mejor, empezamos realmente a comprender lo que es el Señor. ¿Quién es el Señor? Pero hasta que nos comprometamos, antes no. Antes podemos navegar en el cristianismo, podemos caminar de un lado para el otro, podemos hacer un montón de cosas y casi no pasa nada o no pasa nada. Pero hasta que uno se compromete, se da cuenta lo que es el Señor Jesucristo. Porque entonces empezamos a darnos cuenta que el mundo, y el mundo incluye nuestra familia, amigos, compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, se van a volver en contra de nosotros. Y que vamos a tener una serie de problemas y circunstancias que van a tratar de desanimarnos para caminar en el Señor. Lamentablemente, en muchos años de estar en el Señor, yo he visto a gente que se desanima cuando vienen las pruebas a su vida, cuando el Señor empieza a pulirnos, a moldearnos a la imagen de Él.
Si usted conoce la Biblia y mira la palabra del Señor, si usted toma la vida de Jesús, por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, que es el que vemos los jueves en la noche, usted se da cuenta que Jesús, desde que nace, hasta que llega adulto y hasta que llega a morir en la cruz del Calvario, tuvo una vida de lucha para victoria por nosotros, por supuesto, porque el propósito era y fue morir por nuestros pecados. El problema es que a veces nosotros creemos que las adversidades son para echarnos para atrás o para desanimarnos y no seguir adelante. Pero cuando uno lee un texto como este en la Biblia, y así como este texto está en la Biblia, hay que hablar de él también, porque así como hablamos de felicidad, paz, gozo, etcétera, etcétera, también tenemos que hacer muy claros en que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Sí, claro. Y le voy a decir una cosa en esta mañana. Tal vez, hay veces no entendemos lo que es el reino de Dios. El reino de Dios tiene un rey. Y el rey se llama Jesús. Porque a veces Jesús es como un salvatandas, nada más. Es cuando lo necesito. Es una emergencia, entonces necesito al Señor. Necesito que oren por mí, que ayunen por mí, que me ministren, etcétera, etcétera. Y Jesús se vuelve un salvavidas para problemas. Y no entendemos todavía que somos parte y debemos de ser parte del reino de Dios. Y el reino de Dios tiene un rey. Y el rey es el que manda. El rey es el que decide. El rey es el que dio el estatuto, que es la palabra de Dios, la que usted tiene ahí. Esto. Aquí está todo lo que el rey quiere que nosotros conozcamos y sepamos. Hay veces creemos que esto no es tan importante, pero el rey quiere que sepamos eso. Y entonces cuando viene la adversidad, cuando vienen los problemas, hermano, tenemos un problema. Porque a veces el cristiano, hermano, debe entender que no está exento, eximido de tener problemas. Todos los cristianos debemos tener problemas. Usted puede decir en esta mañana, hermano, es que eso no es así. ¿Y quién dice que no? No hay un solo personaje de la Biblia, y le digo para que lea Hebreos capítulo 11, no hay un solo personaje en la Biblia que no haya tenido problemas, que no haya tenido dificultades. Si usted mira a Jeremías, mira a Isaías, Ezequiel, a Daniel, todos pasaron por situaciones muy críticas y muy difíciles. Todos. No fueron excepciones. Pero salieron adelante. Y a veces los cristianos creemos que no tenemos que tener ningún problema. Y el problema más serio es que a veces ni siquiera sabemos cómo afrontarlos bíblicamente. Humanamente, hermanos, todos sabemos cómo afrontar un problema, ¿verdad? Con ira, con enojo, con violencia, etcétera, etcétera, podemos afrontar un problema, una contrariedad en nuestra vida, un problema con un vecino, con un amigo, con un familiar, con un conocido. Podemos tener un problema con cualquiera de ellos y reaccionar de acuerdo a nuestro razonamiento y a nuestra forma de ser. Y la reacción va a romper el orden de Dios, porque Dios no quiere eso. Dios quiere que aprendamos a relacionarnos. Y por eso son necesarios los problemas. Si usted mira a un hombre como Job en el Antiguo Testamento, se da cuenta que fue un hombre que tuvo muchos, pero muchos problemas. Pero al final de cuentas, cuando usted termina de leer el libro, se da cuenta que es un hombre victorioso, no es un hombre derrotado. Si usted mira al profeta Jeremías, si alguna vez ha leído el libro de Jeremías, se da cuenta que es un hombre que pasó por muchas situaciones muy difíciles, por hambre, por frío, por prisión, por muchas cosas. Cuando usted termina de leer el libro de Jeremías, sigue dándose cuenta que es un hombre victorioso, no es un hombre derrotado. Entonces los problemas son necesarios en nuestra vida, son muy necesarios,
Porque el Señor nos quiere llevar a algo mejor. Y si nos permite, hermanos, no es para que nosotros nos pongamos a ayunar y a orar para que nos quite el problema de encima. Ahora, hago una salvedad. Hay problemas que Dios nos lleva para tratar con nosotros. Pero hay problemas en los cuales yo me meto por mi propia voluntad. Y entonces ahí es diferente la cosa. Porque es lo que mirábamos la semana pasada con Zaqueo. Zaqueo, cuando se convierte al Señor, él dice: voy a devolver lo que he robado cuadruplicado. O sea, en la ley de la restitución que hablábamos la semana pasada. Y él arregla su vida. ¿Por qué? Porque el Señor no tenía nada que ver en lo que Zaqueo hacía. Eran las decisiones de Zaqueo. Igualmente hoy las decisiones suyas y las mías, las que cometemos nosotros por nuestra propia voluntad, son las que nosotros vamos a recibir. El Señor va a usar eso, por supuesto que va a usar eso. Va a usar esas dificultades, va a usar esos problemas en los cuales nos metimos voluntariamente para perfeccionarnos y ayudarnos a entrar en el reino del Señor. Pero las dificultades tienen que venir. Escuche bien, porque aún hay gente vieja en el Señor que hay veces no maneja muy bien este asunto de las dificultades y los problemas. Y hay gente que se rebela contra Dios, se enoja contra Dios, se molesta contra Dios y le echan la culpa a Dios también, porque Dios es culpable. Hay veces Dios recibe la culpabilidad de algo que Él no tiene nada que ver y fuimos nosotros los que lo hicimos. Pero nosotros nos desquitamos con Dios y le decimos: tú tienes la culpa de lo que está pasando, Dios. Pero nos damos cuenta que nosotros hemos hecho cosas. Esas cosas nos traen problemas. Y esos problemas tienen dos caminos. O nos acercan a Dios o nos alejan de Dios. Hay gente, hermano, que cuando tiene problemas se aleja de Dios, se aleja del Señor. Porque el problema en lugar de verlo como algo que Dios quiere enseñarme, aunque yo lo haya generado, Dios lo va a usar para bien. Lo va a usar para algo mejor. Cualquier dificultad que usted tenga o yo tenga, el Señor lo va a usar para bien, no lo va a usar para mal. Él no va a hundirnos más de lo que ya nos hundimos nosotros. La Biblia dice que Jesús no va a apagar el pabilo que humea. Y eso tiene un gran significado para nosotros. Así que Dios no te va a hundir en los problemas que ya tenemos, ni a usted ni a mí. Al contrario, Él quiere usar la dificultad que usted pueda estar pasando o que podamos tener para llevarnos a pastos verdes, para llevarnos a algo mejor, mucho mejor. Pero tenemos que dejarnos, y no es huir, no es rechazar, no es que si yo tengo un problema ahora aunque sea dentro de nosotros como iglesia, o con el vecino, o con los amigos, o con los inconversos, con los compañeros de trabajo, con quien sea, y eso me va a hacer huir y rechazar al Señor, porque el Señor no tiene culpa de eso. El Señor quiere usar eso. No, póngalo en su cabeza. Dios quiere usar lo que pueda pasar para la gloria y la honra de Él, aunque nosotros lo hayamos causado. ¿Entiende lo que quiero decir? Usted mira la Biblia, en muchas partes de la Sagrada Escritura, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, los hombres hicieron cosas equivocadas, recibieron su castigo porque es la consecuencia, pero Dios usó aquello para hacer algo mejor. Porque el cristiano, hermano, tiene que madurar, tiene que crecer. Y el crecimiento se construye día con día. Para crecer en el Señor es día con día, se crece día con día. No es de la forma en que a mí me parece.
Y quiero decirle, hermano y amigo que está aquí en esta mañana, ser cristiano no es un parque de diversiones. Hay veces la gente ha creído que la iglesia es como un parque de diversiones. Y se lo voy a poner de esta manera. Hay veces la gente cree que la iglesia es como un restaurante. Vengo y de acuerdo a como el menú que tengan, así me voy a sentir. De acuerdo al menú en la música, de acuerdo al menú en la palabra, de acuerdo al menú en el ambiente, de acuerdo al menú en el calor, de acuerdo al menú en lo que sea. Entonces así me voy a sentir. Entonces vengo aquí y no me siento bien porque no me llegó el aire, o porque tengo hambre, o porque tengo un problema y no me siento bien. Y entonces cuando nosotros dejamos que los problemas, en lugar de acercarnos al reino de Dios, nos van bajando, y no entendemos, hermano, que el cristianismo, el ser cristiano, el crecimiento cristiano se construye día a día. Yo tengo que crecer día a día. Yo no puedo pasar 20 años en la misma posición. No puedo. Véanlo de esta manera. Daniela, que es la hija de nuestros hermanos Esteban y Astrid, que es la niña más pequeña de la iglesia en este momento, la mamá tiene que bañarla, cambiar las mantillas, alimentarla todos los días, porque ella no lo puede hacer. Es un proceso natural. Y va creciendo, igual que todos los niños que están aquí en este momento, van creciendo. Y llega un momento en que ya usted no tiene que bañarlos, ni cambiarle la mantilla, ni nada. Ellos solitos empiezan a hacerlo. Porque empiezan a desarrollar su propia personalidad. Empiezan a desarrollar su propia vida. Y ya ellos hacen las cosas solos. Llega un momento en que ellos crecen y van al kinder, a la escuela, al colegio, a la universidad, etcétera, etcétera. Y no necesitan que mami esté a la par cambiándoles mantillas ni bañándoles, porque ya lo pueden hacer solo. Cuando hablamos de crecimiento, hermano, a través de las pruebas, a través de las dificultades, hablamos de gente, hermano, que entendemos y comprendemos y debemos de entender y comprender que a través de las pruebas y las dificultades y aún los problemas que podamos tener entre nosotros, nos ayudan para crecer. Porque qué triste es que pasen 20 años, hermano, y haya que estar cambiando las mantillas, que haya que estar bañándolos, hay que estar entalcándolos, hay que estar con el ABC del Evangelio. El libro de Hebreos, en capítulos 5 y 6, dice, es necesario empezar por los rudimentos otra vez. Habían echado para atrás. Y en lugar de crecer con los años, ya vosotros debéis ser maestros, dice la Biblia en el libro de Hebreos. Y cuando es un reproche que hace el escritor a los cristianos de ese momento, ya ustedes deben de ser algo más de lo que son ahora. Igualmente para usted y para mí. Si usted está empezando en la fe en el Señor Jesucristo, yo le digo como pastor en esta mañana, anhele crecer. Nunca se estanque. Nunca se quede quedito. Y cada problema que tenga, hermano y hermana, adelante. Hay un propósito para crecer, para mejorar. Y no para quedarse ahí, hermanito, quejándose, hermana, o toda la vida quejándose, llorando y pensando que en lo que pudimos haber sido, y no lo somos, pero no por culpa de Dios. Porque Dios quiere que caminemos, que avancemos. Dios desea que entremos, pero para eso, hermano, tenemos que pasar por dificultades, tenemos que ser pulidos, tenemos que ser tratados por Dios, porque esto no es un parque de diversiones.
Esto no es un asuntito, hermano, donde yo tengo que sentirme bien todos los días, hermano. Sí, algo que la Biblia me enseña, desde el primer libro al último libro, hermano, es que yo tengo que aprender a vivir con gozo en medio de. Por eso usted mira a Jesús, cuando le dice a los discípulos, vayan al otro lado, y él se queda orando. Y cuando los discípulos van por medio del lago de Galilea, se levanta una tormenta, y los discípulos se desesperan, no saben qué hacer. Y saben lo más paradójico de todo, es que eran marineros, eran pescadores, y una tormenta los desacomoda, pero si eran profesionales en lo que estaban haciendo, era gente que sabía cómo navegar en medio de la tormenta. Eso está en la Sagrada Escritura. Y usted ve que ellos empiezan a desesperarse cuando van por medio del lago, hermano, porque se levanta una tormenta, hermano, y Jesús viene caminando sobre las aguas, hacia ellos. Y todos conocemos la historia. Pedro quiere ir a él, y Jesús le dice, ven, etcétera, etcétera. Y cuando ya se calma todo, Jesús está en la barca, se calma la tormenta y dice, hombres de poca fe. Yo creo que a veces nos quedamos en el camino, a veces nos quedamos en la tormenta, a veces nos quedamos atrás, a veces somos cola en lugar de ser cabeza. ¿Usted cree que el Señor está interesado en eso? ¿Usted cree que el Señor está interesado en que constantemente, hermanos, estemos lloriqueando delante de Él? Cuando Él nos ha dado las armas para crecer, nos ha dado las herramientas para avanzar. Él nos ha dado toda la ayuda, hermano, para que nosotros caminemos y avancemos, y no para que no nos quedemos. Vuelvo a repetir, un niño, una niña en su crecimiento, cuando usted fue niño, igual que yo, crecimos y llegamos a un momento a tomar decisiones. Ya no necesitamos que nos bañaran ni que nos entalcaran. ¿Y por qué en la fe cristiana hay veces es así? ¿Por qué hay veces hay cristianos, hermanos, que hay que estarlos entalcando, cambiándole las mantillas, bañándolos, hermano? Y tal vez es porque no entendemos que las adversidades son necesarias, que los problemas son necesarios. Otra cosa es que puede ser que creamos que los problemas son únicos de nosotros, y que yo crea que el problema que yo tengo es único y solo yo lo tengo, y como yo solo lo tengo, el otro no me entiende, el amigo no me entiende, la amiga, mi esposa, el compañero, el hermano en la iglesia no me entiende. Yo tengo este problema, él no me entiende que yo tengo este problema, y creemos que somos los únicos. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice en Hebreos que el que toma por hijo, ese es un examen, ¿sabía usted? ¿Sabe usted que Hebreos 12, el escritor está haciendo un examen? Dice, el que Dios toma por hijo, le hace dos cosas. Le hace dos cosas. Al que toma por hijo, note bien, al que toma por hijo, Hebreos 12, le hace dos cosas. Castiga y azota. Esa parte de la Biblia, esa parte del Evangelio, es la que a veces nosotros decimos, esa es la que no me gusta, porque a mí me gusta todo lo que es prosperidad. A mí me gusta la palabra de confesión. Es más, me gusta el proclamar, el declarar, que no está ni en la Biblia, pero hay gente que lo usa creyendo que eso está en la Biblia. Eso me gusta, porque entonces yo proclamo, yo declaro. Y tiene que suceder porque yo lo estoy diciendo. ¿De verdad tiene que suceder? Cuando Dios es soberano y si Él quiere sucede y si quiere no sucede. Y hay cosas que nunca van a pasar. Hay cosas que Dios, y es un tema que hablaremos en algún domingo si Dios lo permite, hay cosas que Dios nunca nos va a conceder. Nunca nos va a conceder. Pero hay veces los problemas, hermano, es como un asunto de que me detiene. Pero note lo que dice la palabra del Señor en 2 Corintios 4, 7 al 10. Puede verlo en su pantalla, lo puede buscar en su Biblia. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, o sea, este cuerpo, para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros.
Él está diciendo, nosotros somos barro, no somos dioses, no somos capaces de cambiar nada. Dios tiene el control aún de cada cabello que está sobre su cabeza. ¿Sabía usted? Él sabe cuántos cabellos tenemos en la mesa, en la cabeza, perdón. Es para que se acuerden. Él lo sabe. El esfuerzo que usted puede hacer, que yo puedo hacer, no podemos añadir a nuestra estatura un codo. O sea, no podemos crecer por nuestra voluntad. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo. Note bien, por favor, en su Biblia. Mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando, como Pablo dice, en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y repito una pregunta que hice un domingo aquí en la mañana, hace 8 días o tal vez más. ¿Cómo te conocen en esta comunidad? ¿Cómo lo conocen a usted? ¿Cómo me conocen a mí? Donde usted vive, en su barrio, en su pueblo. ¿Cómo lo conocen? ¿Cómo lo conocen? Cuando Jesús empieza su ministerio, ¿sabe cómo lo conocían a Jesús? Ese es el hijo del carpintero. Cuando usted sigue leyendo en el crecimiento de Jesús, ¿de dónde tiene esta sabiduría este? ¿De dónde este hombre es tan sabio? Cuando derrota a todos sus enemigos, cuando derrota al mismo diablo, dicen, ya no es el hijo del carpintero. Ahora es más alto que el hijo del carpintero. Entonces, ¿cómo nos conocen a nosotros, hermano? ¿Cómo el mundo va a conocer a Jesús? ¿Cómo? Compramos camisetas y le ponemos aquí adelante, yo amo a Jesús, Jesús es mi Señor, y nos ponemos una camiseta y salimos a la calle para que la gente vea que amamos a Jesús o somos de Jesús. No es así. Segunda de Corintios, como usted lo tiene ahí en su pantalla y en su Biblia también, es para que el poder de Dios se manifieste, no el de nosotros. Para que también, dice Pablo en el verso 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. No en nuestro espíritu, en nuestros cuerpos. Y aquí todo este pasaje del 7 al 10 está hablando de esta parte de nosotros, lo que la gente ve en nosotros, qué es lo que la gente ve en mí, qué es lo que la gente mira en mí. Porque si la gente ve en mí que cada vez que tengo un problema, hermano, ese problema es más grande que Jesús, la gente dice, ¿cuál es el Dios en que están creyendo? Porque a veces los problemas son más grandes que Jesús, ¿no es cierto? Hay veces, hermano, creemos, hermano, que son más grandes que Jesús. Quiero enseñarte 4 cosas en esta mañana rápidamente. No van a aparecer aquí. Hay 4 conceptos equivocados en cuanto a la vida cristiana. Número 1, si aceptamos a Jesús, todos los problemas se acaban. Eso es mentira. Es muy probable que aumenten. Sí, es muy probable que aumenten. ¿Sabe por qué? Porque cuando no tenemos a Jesús, ¿saben cuál reino estamos? En el reino de las tinieblas. Estamos en el reino de Satanás. Y Satanás no causa problemas. ¿Sabía usted por qué no causa problemas? Para que usted no se dé cuenta en cuál reino está. O las personas no se dan cuenta en cuál reino están para que no se den cuenta, perdón, vuelvo a la redundancia, perdón. Entonces la gente no sabe que está en el reino de Satanás. Como no sabe que está en el reino de Satanás, pueden tener miles de problemas. Pero nada. Pero cuando venimos a Jesús, nosotros pasamos de las tinieblas a la luz. No lo olviden. Pasamos de las tinieblas a la luz. O sea, nos trasladaron. Oiga, nos trasladaron. Nos cogieron de las tinieblas y nos llevaron a la luz. Ahora somos luz. Entonces, como ya ahora somos luz,
El enemigo sí se opone. El diablo sí se opone. Ahora se tiene problemas hasta con el perro de su casa. Si nunca lo había mordido, ahora lo muerde. Se vuelve hasta su enemigo el perro. Entonces nunca crea la teoría de que si aceptamos a Cristo todos los problemas se acaban. Empiezan, pero empiezan para bien. Escuche bien, empiezan para bien. No para que usted y yo nos quedemos de camino llorando, sino que empiezan para bien, para crecer, para madurar. 2. La Biblia tiene la solución a todos tus problemas. ¿Sí? Si tenemos fe. Si tenemos fe. Porque si usted no tiene fe, la palabra no funciona. Usted puede tener un conocimiento de la Biblia, pero si no tiene fe, no funciona. ¿Y sabe por qué es necesario el conocimiento de la fe? Porque en la Biblia aprendemos cómo se usa y se maneja la fe. Es en la Biblia donde aprendemos. Todos tenemos fe, todo el mundo tiene fe. El hombre perdido, el hombre que está en la mujer, el hombre que está en lo más bajo de este mundo, tienen fe, en algo tienen fe. Pero la Biblia, hermano, tiene la solución a los problemas si tenemos fe. Si no tenemos fe, no funciona. Y ahí usted se va a dar cuenta de gente que teniendo fe pequeñísima, Dios hizo milagros increíbles. Increíbles. Uno encuentra en el Evangelio, hermano, hombres que se acercaron a Jesús con una intención y recibieron salvación porque ejercieron fe. Entonces la Biblia, la palabra, tiene que ir acompañada de fe. Usted puede tener todo el conocimiento que usted quiera de la palabra del Señor, pero si no tiene fe, no funciona. Número 3. Si el cristiano tiene problemas, seguramente está en pecado. Cuidado con esto. Cuidado. Job tuvo muchos problemas y no estaba en pecado. Pablo tuvo muchos problemas y no estaba en pecado. Sí hay problemas por pecado, por supuesto que sí. Por supuesto. Un hombre va y se mete con una mujer que no le esposa y le pegan una enfermedad venérea. Bueno, tiene un pecado lleno de problemas que tendrá que resolverlos. Pero no todos los problemas son pecados. Hay problemas que nosotros buscamos y se vuelven pecado. Y a otras cosas Dios nos va a llevar, hermano, para madurar, para que nosotros crezcamos. Pero no todo el mundo está en pecado por un problema. Por eso en la consejería es importante que usted conozca, porque yo creo que todos aquí, escuche lo que le voy a decir en esta mañana a toda la iglesia, todos los que estamos aquí hemos sido llamados para aconsejar, para ayudar, para ministrar. ¿Sabía usted eso? La Biblia dice en el libro de Corintios que nosotros somos embajadores. Embajadores. Nosotros no somos cualquier cosa, somos embajadores. Todos los cristianos. El problema es que a veces le hemos delegado esa función a algunas personas y no hacemos nada. Y entonces alguien necesita un consejo y ni siquiera sabemos qué consejo darle. Le damos un consejo malísimo. Pero si conocemos la palabra, le damos un buen consejo. Y una de las cosas que tenemos que saber es que para cuando se aconseja a una persona, hay que entender si la situación que está pasando es porque Dios se la está permitiendo. ¿Entiende lo que quiero decir? Hay gente que ayuda y ora en contra de lo que Dios está haciendo. Por ejemplo, Dios puede venir y voy a cambiar el carácter del pastor. Usted puede estar sentado ahí y no es tan sincero para decir amén. Pero tal vez usted decía, ojalá. Amén, amén, dice la señora. Y sí, puede ser que sí. Pero le voy a decir una cosa que a usted también le cae. A usted también necesitan cambiarlo. Ajá. ¿Verdad que sí? Porque todos necesitamos cambiar. Y aunque lo hayamos intentado, no lo hemos logrado. Pero cuando llegamos a Jesús, Jesús dice, ahora yo te voy a cambiar. Y te voy a dar donde te duele.
No es pecado, pero te voy a dar por donde duele. Para la gente puede ser que estés en pecado, pero no estás en pecado, te voy a moldear. 4, rápidamente. La sana doctrina quita el camino de los problemas. O sea, que entre más doctrina sepa, más libre de problemas voy a hacer. Mentira, hermano. La Biblia es un mapa, pero no para eso. Por más teología que usted sepa, hermano, no nos va a ayudar en nada. Los problemas no pueden impedir el crecimiento del cristiano. No lo deben de hacer. No lo deben de hacer. Quiero repetir el texto de Hebreos. Al que toma por hijo, castiga y azota. Esa parte está fea, feísima. Esa es la parte como aquel hermano que llegó a la iglesia con una Biblia y en un estudio bíblico del Apocalipsis no traía el Apocalipsis, la Biblia. Y tomamos la Biblia para estudiar el Apocalipsis y el hermano empieza a buscar y pasaba de Judas a la concordancia y no tenía el Apocalipsis y se lo brincaba de Judas a la concordancia y él decía, no, ese libro no está en la Biblia. Y digo, ¿cómo que no está en la Biblia, hermanos? Es un libro de la Biblia, el Apocalipsis. Y dice, pero no está en mi Biblia, no lo tiene. Y le digo, ¿y dónde la compró? Porque la puede reclamar porque le vendieron una Biblia por un libro menos. No, me la regaló un amigo. ¿Se la regaló un amigo? Sí, claro. ¿Y por qué él le quitó el Apocalipsis? Bueno, seguramente porque él le tenía miedo al Apocalipsis, entonces se lo quitó. Es muy fácil así, ¿verdad? Es muy fácil cuando nosotros creemos, hermano, que yo tengo que impedir el crecimiento. O sea, yo me opongo al crecimiento de Dios. Pero el que Dios toma por hijo, hermano y hermana, si usted hoy en esta mañana usted es hijo de Dios, castigan y azotan a usted y a mí, y a mí y a todos ustedes, porque somos parte del Señor. Y hay que sentirse alegre, como dice, que nos gocemos cuando estemos en diversas pruebas, en diversas situaciones difíciles, porque la vida es un proceso de crecimiento. Note bien rápidamente en esta mañana, en Filipenses 3, 12 al 14, ahí lo tiene en su Biblia, en la pantalla lo tiene en su Biblia, Filipenses 3, 12 al 14, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido, agarrado, tomado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Se llama crecimiento. Eso se llama crecimiento. Porque cuando la gente vive en el pasado, hermano, está atrasado. Está atrasado. Note lo que dice en el versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Punto y coma. Pero una cosa hago. Una. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está al frente. Prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, como dice aquí. Esa es la vida del cristiano. Por eso los problemas son necesarios, hermano, porque los problemas indican que estamos caminando. ¿Se acuerda la historia aunque no es bíblica, pero se la voy a poner como una ilustración de Quijote de la Mancha, cuando va Quijote y Sancho Panza y van pasando por un pueblo y empiezan los perros a ladrar? Y entonces le dice uno al otro, los perros ladran, y se vuelve uno al otro y dice, señal de que cabalgamos, señal de que tenemos vida. Por eso es necesario que a veces pasemos por diferentes situaciones y dificultades, porque tenemos vida, porque esa vida tiene que manifestarse en Cristo Jesús. Por eso tenemos que caminar de la mejor manera para desarrollar madurez espiritual. Madurez espiritual. Y es a través de problemas, es a través de situaciones, hermano, que avanzamos. Y quiero decirle una palabra en esta mañana. Hay una diferencia entre envejecer en el Señor
y crecer en el Señor. No sé si entiende lo que quiero decir. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre ser viejos en el Señor y crecer en el Señor. No es lo mismo. No es lo mismo. Yo tengo más de 40 años de servir al Señor, de haberme convertido, de haber entregado mi vida al Señor Jesucristo. Y cada día hay cosas nuevas. Cada día que uno abre la Sagrada Escritura, cada día que uno coge este libro, este maravilloso libro, y lo abre, y lo lee con reverencia, con respeto, con el Espíritu de Dios, usted encontrará cosas nuevas. Es muy diferente a envejecer en el Señor, a crecer en el Señor. Es muy diferente llegar a viejos en el Señor. Yo podría decir, yo estoy viejo en el Señor. Claro que sí, son más de 40 años. Fuera de lo espiritual o lo ministerial, en edad también. Pero hay una gran diferencia entre envejecer y crecer. Y qué bueno es que cuando lleguemos a cierta edad de nuestra vida, nosotros podamos decir, Señor, he avanzado, he caminado, inclusive preguntarle en oración, Señor, he caminado, he avanzado. Y quiere que le diga una cosa, el Señor siempre nos va a decir, o nosotros podemos decirle al Señor, Señor, yo soy como una basurita en el caño. Porque cuando uno va creciendo y manejando al Señor a través de los problemas y las contrariedades, uno se va dando cuenta que cada día uno tiene que morir y crecer el Señor. Cada día uno tiene que bajar para que Él crezca. Cada día tiene que ser menos uno, más Él. Entonces se entiende. Y usted puede decir, Señor, en oración, yo soy como una basurita, Señor. Y el Señor te va a decir, te lo puedo asegurar, todavía eres mucho. Porque una basurita y otra basurita y otra basurita hacen una presa en un caño. Es hasta que lleguemos y le digamos, Señor, no soy nada. Porque el crecimiento es cuando usted entiende que no soy viejo en el Señor, es que he crecido en el Señor. Es diferente a envejecer. Y no hay ninguna fórmula mágica, hermano, para crecer, quiero decirle en esta hora. Dios no te ofrece una fórmula mágica para crecer. Por eso están los problemas. Por eso están las contrariedades. Por eso está aquello, hermano, que no nos gusta. Porque no es un proceso de la noche a la mañana. Es un proceso, como dice Hechos 14, 22. Quiero que lo busque en su Biblia en esta mañana. No va a aparecer más aquí. En Hechos 14, 22. Fue el texto que leímos al principio, hermano. Yo quiero que lo tenga usted en su Biblia. Ojalá lo pueda marcar y lo tenga en su cabeza también, por favor. Hechos 14, 22 en sus Biblias. ¿Lo tienen? Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esas palabras las dijo el apóstol cuando se despidió de la iglesia de Mileto, si no me equivoco, a los ancianos, que él se iba. Y seguramente cuando ellos llegó a darle el discurso de despedida, ellos pensaron en un mensaje positivo. Y ahora nos van a hablar de la prosperidad, de la confesión, de la proclamación, de declarar cosas que no son bíblicas, pero bueno, hay gente que le gusta eso. Y cuando él les dijo seguramente en el versículo 22, en la segunda parte, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amado hermano, hermana y amigo que está aquí en esta mañana, quiero decirle de todo mi corazón, démosle gracias a Dios
cuando las cosas no salen como nosotros queremos, sino que salen como Dios quiere. Porque normalmente nosotros usamos la palabra si Dios quiere cuando me favorece, cuando todo está a mi favor. Pero cuando es una contrariedad, un problema, una situación en la cual es difícil de manejar algunas veces, nosotros tenemos que decirle, Señor, gracias, Señor. Gracias porque no sé lo que hay detrás de todo esto, pero sea lo que sea, nunca va a ser para hundirme. Nunca va a ser para peor. Va a ser para algo bueno. Piense en eso, por favor. Cuando su vida esté en una tormenta, cuando usted esté en una tormenta y tenga que decidir entre el Señor y lo material, entre el Señor y los sentimientos, entre el Señor y las emociones, entre el Señor y lo que se le ponga a la par, piense, hay algo mejor siempre. Y lo mejor siempre será el Señor. Siempre, siempre será el Señor. Escuche bien esta mañana. No importa lo que se acerque a su vida, no importa lo que venga a su vida a partir de hoy, no importa lo que sea, enfermedad, dolor, economía, lo que sea, no importa lo que venga, recuerde que no está solo. La Biblia dice en Mateo capítulo 28, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, al fin del siglo. Jesús siempre estará con nosotros, hermano. Pero a veces el diablo viene y te dice que no. A veces el diablo viene y te dice, no, estás solo. Tienes que aguantar esto. Tienes que aguantar esto de tus hijos, de tus hijas, de tu familia, tu papá, tu mamá, tus hermanos, compañeros de trabajo, familiares, vecinos. Tienes que aguantarlo. Sí, pero aguántalo en el nombre del Señor Jesucristo. No con sus carnes, no con su carne ni con la obra de Satanás. Porque reaccionaríamos violentamente, haríamos las cosas equivocadamente. Por eso en la Biblia, en 14:22, en la parte segunda, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario, no es que si queremos, no es, vea el texto, ahí lo tiene, bueno, aquí no lo tiene, pero usted tiene su Biblia, Hechos 14:22, él dice, es necesario, no es si yo quiero, no es si a mí me parece, no es gusto mío, es que es necesario. Por eso Juan el Bautista tuvo que decir, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es necesario, hay cosas que son necesarias en nuestra vida. Son necesarias, hermano y hermana. Aunque no nos gusten, pero son necesarias. Y algo que no nos gusta es la contrariedad. Son los problemas, son las dificultades, son las contrariedades. Eso no nos gusta. Pero a partir de esta mañana usted va a aprender a que cuando venga algo, hermano, aunque haya sido difícil, pérdidas emocionales, económicas, lo que sea, usted pueda decir, gracias, Señor. Porque detrás de todo esto hay algo bueno y usted no se ha quedado solo, ni sola, hermano y hermana que está aquí en esta mañana. No está solo, no está sola. El Señor está con nosotros y nunca nos va a dejar. El que toma por hijo, castiga, azota, pero también bendice. También nos lleva a algo mejor. También dice que la Biblia nos lleva a pastos verdes y nos pastoreará. Eso es muy bonito decirlo, pero hay veces para ir a sus pastos verdes, hermano, hay que pasar por el desierto. El desierto es caliente, seco, difícil, pero para llegar a los pastos verdes hay que pasar por el desierto. Póngase de pie, por favor.